Las emociones a veces producen adicciones. ¿Lo sabías? No, ¿qué? Hay que revisar y saber a qué somos adictos. Las emociones crean circuitos en nuestro cerebro y esos circuitos hacen que se liberen hormonas en nuestro cuerpo. Todos esos mecanismos en el cerebro y en el cuerpo crean rutas y patrones. Si yo desde pequeña estoy muy acostumbrada en mi casa a vivir conflictos, peleas entre mi padre, mi madre, mis hermanos, yo, y vivimos constantemente en un conflicto, yo tendré esa ruta muy segura en mi cerebro, será mi zona de confort. Mi zona de confort será el conflicto. En cambio, si en mi casa lo que ha habido han sido muchas preocupaciones, muchos miedos, y he vivido en esas preocupaciones y en esos miedos, y se han creado esos circuitos, tanto en el cerebro como en el cuerpo, de neurotransmisores, de rutas, de sinapsis y sobre todo de química corporal, también va a ser mi zona de confort. Así que a veces, cuando estamos en nuestra vida diaria, si mantenemos a raya las emociones, va a haber como una necesidad de aquella zona de confort. Voy a tener como una necesidad de un pequeño conflicto o una necesidad de una pequeña preocupación. ¿Por qué? Porque esos circuitos están ya como muy asentados en mi cerebro y en mi cuerpo. Por eso yo le llamo la adicción a las emociones. Hay gente que se adicta a los miedos. Entonces siempre está viendo ese futuro, haciendo suposiciones de esos futuros impredecibles y horrorosos. No sé si lo sabes, pero cuando hablé de los 5 miedos, eso activaría mucho el miedo a la catástrofe, que son miedos que tenemos programados a nivel de nuestro ADN casi, de supervivencia. Por ejemplo, las personas que tienen muchos miedos a perder el control de sus emociones, ¿no? Y son personas que han estado como muy sostenidas, muy ¿cómo se diría esto? Encorsetadas, ¿no? Bueno, pues esas personas evidentemente van a intentar siempre tener el control de todo. Son personas que van a buscar que las cosas estén bajo control, ¿no? Y esa sería un poco la zona de confort. Y hay otras personas que, como te he dicho, el conflicto les resulta fácil porque ha sido algo con lo que han lidiado cada día. No quiere decir que les guste. A nadie nos gustan los conflictos, ni las preocupaciones, ni los miedos, ni nada. Pero es cierto que tenemos una tendencia por aquellos circuitos que hemos hecho. Hay que revisar y saber a qué somos adictos. ¿Me lo preguntas? Sí. Pues te diría lo clásico, a las drogas, al alcohol, al dinero, al trabajo. Sí. A muchas ¿Y a qué cosas. más? No sabría decirte. Vale. Fuera bromas. Las adicciones se gestionan mejor si activamos el área prefrontal, y para mí hay algo básico que es la meditación, es decir, autoobservar. Autoobservar cuáles son nuestras tendencias, trending topic, cuáles son nuestras tendencias, si tenemos más tendencia a la preocupación, al miedo, a la rabia, a la alegría excesiva, al resolver todo con la fiesta, el alcohol, también es una adicción. Y empezar a trabajar y a cultivar nuestra mente, a sostener esa parte de nosotros, si no es una adicción gorda, sino si son pequeñas, lo que he dicho, ¿no? Pequeñas adicciones a esa zona de confort en la que hemos vivido, aprender a transformarlas y gestionarlas de otra forma. ¿Cómo se haría esto? Empezando a autoconvencernos con la mente de cuáles son los beneficios de estar en paz, estar tranquilos. ¿Cuáles son los beneficios, por ejemplo, de
tener pequeños conflictos, porque esos siempre van a estar, pero no provocarlos, porque tenemos esa necesidad de chute de testosterona o adrenalina. ¿Cómo vamos a gestionar eso cuando ocurra? ¿Qué podemos cambiar? Fíjate que lo que estoy haciendo son pequeñas preguntas. Preguntas que tienen que ver con el pensamiento, que tienen que ver con esta zona, el córtex, que es nuestra zona del pensamiento lógico. Porque es la única forma de que cuando empezamos a sentir esa necesidad, esa adicción que está en nuestro sistema límbico, incluso en nuestro tálamo, en nuestra amígdala, en toda esa zona de nuestro cerebro, en el hipocampo, toda esa zona de nuestro cerebro que está muy relacionado con el impulso y las emociones más básicas, poderlos gestionar con nuestra mente más lógica. A mí me gustan mucho las metáforas, entonces yo siempre digo que las emociones pertenecen a ese niño interior, a esa niña interior que tenemos todos, y la parte lógica sería ese adulto o esa adulta. Como te he dicho, si en casa hemos vivido en conflictos, esos adultos también estaban enganchados al conflicto, con lo cual en mi mente racional, en mi mente lógica, no va a poder hablar y sostener ese conflicto, porque nunca he tenido un modelo externo de adulto que supiera gestionar el conflicto, con lo cual tengo que aprender por mí misma. Tengo que empezar a explicarme, a hacerme preguntas y a entender cómo lo podría gestionar mucho mejor y qué beneficios obtendría de eso. Como te he dicho, eso no quiere decir que no comprenda que en la vida vamos a vivir pérdidas, tristeza, vamos a vivir rabia, conflictos, vamos a vivir miedos, vamos a vivir todas las emociones. Ahora, ¿qué hago con ellas? ¿Cómo las gestiono? Si no voy a buscarlas con mi actitud mental o con mi necesidad de zona de confort o mi chute de adrenalina a través del conflicto o del miedo que me estoy imaginando con mi imaginación. Si puedo gestionarlo cuando llega de una forma saludable, pues ese sería un poco el objetivo de el adulto para gestionar esas emociones. Yo tengo pequeñas adicciones, ¿y tú? Con los años se va cogiendo más. Vale, y si tú quieres también aprender a gestionar todas tus emociones, ya sabes que cada domingo estamos aquí para un café o un té o simplemente agua, lo que tú desees. Te veo el próximo domingo.